Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones a todos los que nos ven y escuchan, dando gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí contigo una vez más. Hoy compartiré las Escrituras y hablaré del tema Quita la levadura de tu corazón. A veces es difícil soltarlo, pero es necesario. Hablo del orgullo. Cuando el orgullo gana, todos pierden. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno cual haya de comer. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Espiritualmente, debemos de sacar la levadura, símbolo de pecado. De nuestros hogares, de nuestras vidas, tenemos que sacar la levadura, permitiéndole al Espíritu Santo que nos revele el pecado que hay dentro de nosotros. A través del conocimiento de las Escrituras, de Jesús y del Espíritu Santo, podremos hacer esto. Solamente con esta ayuda podremos descubrir e identificar el pecado en nuestras vidas. Como está escrito en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La salida de Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 41, y en Deuteronomio 16, 3, se refiere a panes sin levadura como el pan de la aflicción. Vamos a las Escrituras, Deuteronomio 16, 3, y dice: no comeréis con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida
te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pero también en Éxodo 12:41 dice, y pasados los 430 años, note esto, 430 años, pasados estos 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es interesante pensar en los 430 años que narra la Escritura que estuvieron en Egipto, y cuando miro yo 430 años, que es múltiplo de 43, pues ver 43 días después de los 7 días de panes sin levadura los llevaría a una experiencia inolvidable, y sería la entrega de la Escritura o la Torá, y también el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, iban a ser 7 días de preparar su corazón en panes sin levadura, más 43 días de los 49 días que habla la Escritura en la cuenta del Homer, que ahí están las Escrituras, que aparece ahí como un símbolo de limpieza total. Estos días son días de preparación, días de limpieza completa para llegar a los 50 días que es Pentecostés. Entonces Dios está preparando nuestros corazones, al igual hoy Dios quiere que preparemos nuestros corazones en este lapso de los 50 días que celebramos la Cena del Señor, para ser llenos de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué representan los panes sin levadura en las Escrituras? El pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. Repito, el pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. También es untado con aceite, dice las Escrituras. Los creyentes en Cristo debemos ser consagrados y separados para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado a hacer, y para vivir una vida santa para Él. Si hacemos esto, la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios reposará sobre nuestras vidas. Cuando hablamos del pan sin levadura, representa consagración, y vamos a ver en Levíticos capítulo 8, versículo 1, la consagración de Aarón y de sus hijos. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Era una consagración para Aarón y sus hijos, pero también formaba parte del voto sagrado de la separación de los nazarenos. Vamos a ver qué es lo que dice en Números 6:14. Y ofrecerá su ofrenda al Señor un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Versículo 15. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y sus ofrendas y sus libaciones. Era una separación para los nazarenos. Pero también encontramos que era el alimento de los sacerdotes en la comida y en la ofrenda de paz. En Levítico 2:4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ahora, también panes sin levadura señalaba la separación divina de Israel y de la vida de esclavitud en Egipto. Lo mismo para nosotros, de este sistema, de este mundo llamado Egipto. Así se le decía al sistema del mundo. Dice Éxodo 12:20, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok, viendo lo que dice la Escritura, también toda la levadura debía ser sacada de los hogares. Cuando se pone levadura en la masa, se leuda y crece, y eso lo habla en el Nuevo Testamento. Pero también asimismo, cuando permitimos que el pecado
entre en nuestras vidas, crecerá nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Parte de levadura es hacer crecer el orgullo, la arrogancia, la altivez. Entonces, lo que Dios estaba enseñando a su pueblo era a santificarse, a quitar la levadura de nuestras vidas. Nos estaba o lo estaba preparando porque vendría un premio a través de esa santificación, y que es que Dios mismo quería llenarlos de su Espíritu Santo. En la Biblia, Dios hace reverencia a la levadura de diferentes grupos de personas. A continuación vamos a mencionarlos. Ok, la levadura de Herodes. Vamos a Marcos 8:14, lo vamos a leer juntos. Dice la palabra: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? De Herodes. O sea, en otras palabras estaba diciendo: ojo, tengan cuidado con el sistema de Roma, con el sistema de Herodes, con el sistema de este mundo. No se dejen embaucar, no se dejen llevar por este sistema. Y por eso le llama la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, y no oís, y no recordáis. Ahora, le estaba diciendo eso porque anteriormente había alimentado a 5,000 personas y había sobrado pan. Había alimentado a 4,000. Entonces, no era una situación, algo había pasado y Dios se había manifestado, Jesús mismo se había manifestado. Y en este momento no lo recordaban. La levadura es sinónimo de orgullo y arrogancia. Hace cerrar nuestros corazones. Por eso Jesús les dijo: no entienden, no comprenden, tienen ojos y oídos, y la levadura los ha bloqueado completamente. La levadura cierra todos los sentidos, tanto de la vista como del oído, como del habla. La levadura de los fariseos y saduceos en Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahora, ¿de qué les estaba hablando? La levadura hace que la fe no se desarrolle en nosotros. Al igual, Jesús les decía que se guardaran del sistema, de la doctrina que practicaban los fariseos y saduceos, porque querían imponer las leyes de hombres, las leyes terrenales. Ahora, aquí vamos a entrar a otro tema también dentro de lo que es la levadura. Y vamos a ver que Pablo es muy puntual al hablarle a la iglesia, a los corintios. La levadura de los corintios era la sensualidad y especialmente la fornicación. Y no solo eso, porque después se desencadena una serie de pecados que lo vamos a ver desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, donde Pablo les habla muy enérgicamente, pero con carácter, con un carácter determinante, y les estaba diciendo: no se dejen controlar por la levadura, saquen la levadura. Pero vamos a ver aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún, escuche, ni aún se nombra entre los gentiles. Y en la iglesia se estaba mencionando, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo les dice: en vez de estar tristes, se han envanecido. Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Sigue diciendo la Escritura. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces le dice, no es buena vuestra jactancia. Primero les dice que se ha envanecido. Ahora les dicen que es jactancia la que hay en ellos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Note esto, la levadura trae malicia y maldad, sino con panes sin levadura. En vez de malicia y maldad, es sinceridad y verdad. Repito, sinceridad y verdad. Ahora, recordemos que estas fiestas son anuales, las que se está refiriendo en las Escrituras, son anuales. En otras palabras, Dios nos da la oportunidad año a año de reparar nuestras vidas y así sacar toda la levadura de nuestro corazón. Año a año Dios dejó una práctica simbólica de sacar la levadura de nuestras casas para que tuviera una repercusión en tu vida espiritual, como un memorial. Y por eso decían en Israel, cuando miraban a los padres sacando la levadura, los hijos preguntaban, papi, ¿por qué sacamos esto? Porque Dios quiere limpiar esta casa de toda levadura y de todo pecado. Y ese era un memorial eterno. Ahora, dice en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oiga lo que está diciendo la Escritura. No te juntes con el de la levadura, que anda la levadura de fornicación. No se junten. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Salir del mundo. La levadura había contaminado a la iglesia de Corinto. Tanto así que el apóstol Pablo utiliza 7 capítulos de esta carta para poner en orden a la iglesia que había sido comprada a precio de sangre y que estaba siendo contaminada con poca levadura que había ahí, pero estaba contaminando a la iglesia. Les da la orden de no juntarse con los fornicarios, que estaban llenos de levadura. Escuche. No te juntes con los fornicarios, le dije, porque están llenos de levadura. Ahora, mira, la palabra juntarse. La palabra juntarse que aparece en las Escrituras es mezclarse juntos. Oiga, mezclarse juntos. Asociarse juntamente con. Recrearse juntamente con. Participar juntamente con. La Biblia le dice, no te mezcles, no te asocies, no participes con ellos. ¿Por qué? Porque están llenos de levadura. En otras palabras, sal del sistema corrupto y lleno de levadura de este mundo que estaba contaminando a la iglesia. Y por eso Pablo muy enérgicamente viene a imponer y a declarar y a decirles, oigan, hermanos, están pecando, hay levadura en esta iglesia y hay que limpiar. Hoy en día Dios está tratando con nuestras vidas. Dios quiere limpiarnos de toda levadura, de todo pecado, de arrogancia, orgullo, altivez. Pero Dios quiere liberarnos y por eso estos días son días de arrepentimiento, días de volvernos al Señor, para cuando venga el día del Pentecostés seamos llenos del Espíritu Santo. Dios está tratando con nosotros. En el versículo 11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose, oiga, llamándose hermanos, o sea, se llamaban hermanos y estaban atestados de levadura, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo
para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mira qué dice la Escritura. El que tiene la levadura, quítenlo. Y dice, os escribí para que no comas con ellos, para que no participes con ellos, para que quites al tal perverso en medio de ustedes. ¿Cómo es posible que aún le seguimos dando y dando más bien privilegios a este tipo de personas cuando la palabra de Dios dice, no, quítenlo, quítenlo? Dios quiere que nos separemos de la levadura, y estos días son días de preparación para el derramamiento del Espíritu Santo, para que sea más lleno del Espíritu Santo. Después dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1, dice, litigios delante de los incrédulos. Mira hasta dónde había llegado la levadura, que no podían arreglar las situaciones entre ellos mismos. No podían. ¿Por qué? Porque la levadura había controlado sus corazones. Y dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Cómo es posible, iglesia de Jesucristo, que estemos enemistados, estemos empleitados unos a otros? Y es más, hasta nos vamos a juicios con los incrédulos. Así dice la palabra. Y esto es ante los incrédulos. Ahora, Pablo miraba el error que había en la iglesia contaminada de levadura, queriendo ir a juicio dos hermanos ante los incrédulos, dejando así el nombre del Señor en ridículo, porque no nos podemos poner de acuerdo. Cada quien busca lo suyo propio, y a esto se le llama levadura. Cuando tú no puedes arreglar situaciones con tu hermano, con tu prójimo, con el hermano que está en tu iglesia, ¿sabes cómo se llama eso? Levadura, porque le estás dando paso a la arrogancia, a la altivez, al orgullo. Y de esto está hablando la Escritura. La Escritura está hablando de panes sin levadura, sí, pero más que todo tenía que ver algo interno que Dios quiere tratar con nosotros. Que estos días sean días de introspección, que estos días sean días de continuo arrepentimiento, y decirle al Señor, Señor, cámbiame. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero que me bautices con tu Espíritu. Quiero que me llenes con tu Espíritu. Hazme, Señor, la persona que tú quieras que sea. Versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta. Oiga lo que dice Pablo. Por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es falta. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Mire qué cosas. Hermanos defraudando hermanos. No es posible, iglesia, que este tiempo sea un tiempo de que nos convirtamos al Señor de todo corazón. Lo que decía Joel, derramaré de mi espíritu. Pero sobre el arrogante, no. Sobre aquel que se llena de orgullo, no. Dios quiere derramar de su espíritu. Y por eso esta palabra hoy, en este momento, no sabéis, dice el versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Hoy en día estamos a las puertas de una situación terrible, el sistema de este mundo controlando. Mira lo que dice ahí el versículo 9, es claro. Y dice, ni a los ladrones, ni a los avaros, ni a los borrachos, ni a los maldicientes, ni a los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mire lo que dice la palabra.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué quieren volverse a contaminar? En otras palabras, Dios diciendo, conviértase en panes sin levadura, ya que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, la contamina. Así de sencillo. Todo el capítulo 5 hasta el capítulo 12 de Primera de Corintios habla de que se limpien de la vieja levadura y que se acerquen a Él sin levadura o sin pecado, para que Él los pudiera llenar con su Espíritu Santo. Aleluya. Estos días de panes sin levadura, Dios espera que nosotros vengamos a Él con sinceridad, con verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Dios con un corazón puro. Volvámonos al Señor. Debemos de renunciar al pecado en nuestras vidas y separarnos de todo el mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Jesús. Históricamente, el pueblo de Israel sabía que al entrar a esa semana de panes sin levadura implicaba una separación total de la falsa religiosidad, de las costumbres y de la esclavitud de Egipto, así como su gloria, su sabiduría, su pomposidad, su esplendor mundanos. Tenían que renunciar. Como creyentes, debemos huir de los caminos de las filosofías de este mundo que son contrarias a la palabra del Señor. Sinceridad. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, la Escritura nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que es sinceridad y verdad. Ahora, note esto, la sinceridad y verdad es tan importante en este desarrollo de nuestra vida cristiana. Necesitamos gente sincera, gente que camine en la verdad. Mira, Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque Dios es un Dios de orden, y vamos a ver desde la Santa Cena hasta todo lo que transcurre los 50 días. Ahí están incluidos los panes sin levadura dentro de esa semana, más 43 días de preparación. O sea, no solo terminaba con los panes sin levadura, sino que continuaba el proceso día a día de una renovación hasta llegar a convertirse en harina fina, lista, preparada para ser llena del Espíritu. Ahora, entre Pascua o Santa Cena, panes sin levadura, y las 7 semanas, o sea, 7 semanas son 49 días, hay 50 días de preparación para llegar al día de Pentecostés, donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo poderoso. Y Dios quiere seguir derramando de su Espíritu sobre toda carne, como lo dijera el profeta Joel: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Este periodo de 49 días, llamado en las Escrituras como cuenta del Homer, que ahí está dentro de los panes sin levadura, son y serán días de intenso refinamiento de carácter, días duros y difíciles. Estos días son duros y difíciles. ¿Por qué? Porque Dios nos está moldeando a su imagen y semejanza. Esta carne no quiere, donde Dios prueba la fidelidad de su pueblo hacia Él. Qué interesante que estos 49 días nos enseñen cómo recuperar el control. Lo único que podemos controlar en nuestras vidas, nuestras emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro carácter. Mira, estos días es de refinar nuestro carácter
paso a paso, de una manera basada en las verdades eternas de la Biblia. Oh, las verdades eternas de la Biblia. Dios nos está refinando. Después de este periodo de los 49 días, llegamos al 50º día, el día de la entrega de las Escrituras o de la Torá, pero el derramar del Espíritu Santo. ¿Por qué te hablo de estas cosas? Panes sin levadura. Porque Dios nos está metiendo a ese proceso, a ese refinamiento. El beneficio es para nosotros mismos como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar una vez más que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora entiendes por qué aquellos 120 de aquellos 500 personas que se habían reunido, solo 120 pasaron esos 49 días de proceso de los panes sin levadura, de los 43 días para llegar a los 50 días. ¿Cómo crees que llegaron ellos a la presencia del Señor en aquel aposento cuando todos decían unánimes juntos, que se haga tu voluntad, Padre? Hemos pasado 49 días con los panes sin levadura y todos estos 43 días tú has tratado con nuestras vidas. Ahora estamos aquí como un solo cuerpo. Oh, cuando la iglesia entienda eso, cuando la iglesia entienda que después de eso Dios quiere derramar de su Espíritu Santo. O sea, llegamos a ese día donde Dios quiere derramar de su Espíritu Santo. Una renovación interior. Quiero terminar con esto. A veces es difícil soltar el orgullo, pero es necesario. Repito, a veces es difícil soltar el orgullo, pero es necesario. Y quiero terminar con esta expresión. Cuando el orgullo gana, todos pierden. Repito, cuando el orgullo gana, todos pierden. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das en este día de escuchar tu palabra. Que estos días y estos 50 días de preparación, mi vida sea transformada, mi vida sea santificada, para que tú me llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia y ponga paz sobre ti. Y yo pongo el nombre del Señor sobre ti y Él te bendecirá. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.